La verdad es que hemos tenido bastantes actividades. El lunes hubo una actividad preciosa. Quisiera hacerles una recomendación. Siempre que hayan actividades de las cuales no puedan estar ahí por diferentes motivos, por diferentes razones, sabemos que todos quisiéramos tal vez poder estar en el lugar, pero muchas veces no se puede por diferentes compromisos, actividades que ya estaban programadas, etcétera. Pero siempre que tenemos eventos como los que tuvimos el día lunes, se graban. Entonces sí es importante, yo les recomiendo a los hermanos que no pudieron estar en esa actividad, que puedan acercarse a los hermanos de audiovisual, puedan acercarse a hermana Patti Toledo, que está por ahí, allá está, o hermano Felipe, cualquiera de ellos, acercarse. Ya, yo personalmente se los recomiendo, porque lo que Dios entregó fue bien fuerte. Y tomamos la decisión de no transmitirlo. Pensábamos subirlo a la página, pero sentimos que fue una instrucción muy directa para nosotros como iglesia. Entonces consideramos que los únicos que pueden obtener esas grabaciones o tener la oportunidad de poderlos escuchar son los hermanos que pues son parte de esta casa, son parte los hermanos que están también en otras ciudades. Totalmente recomendable que los puedan escuchar. Los que estuvieron ahí pueden decir amén. Amén. Definitivamente. O sea, totalmente recomendable, porque hay momentos en donde el Señor derrama sabiduría. Hay momentos donde Dios decide hablar y usa diferentes medios para podernos enseñar. Bueno, yo quisiera hablarles acerca de otra puerta esta noche que conduce al Rey. Existen diferentes accesos al mundo espiritual, y es lo que hemos estado conversando. El ser humano, tenemos necesidades tanto físicas como en nuestra alma, pero también en nuestro espíritu. Hay una parte de nosotros que es netamente espiritual, y necesitamos conectarnos espiritualmente, en este caso con Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que buscan otros medios para poderse conectar y poder tener contactos a nivel espiritual. A las personas que no pueden o desconocen la información, tal vez el nombre popular que puede mencionarse es las malas vibras y las buenas vibras, ¿verdad? Pues ese es un término que es clásico en este tiempo. Las personas que no pueden explicar lo que es el mundo espiritual lo manejan de esa manera. Ahora, existen portales, existen puertas que nos conducen a diferentes destinos. Hay puertas que nos conducen a diferentes destinos. Entonces, por eso es tan importante que podamos estudiar a la luz de la palabra las puertas que conducen al Rey. Y veamos una puerta esta noche de una de las muchas que hemos visto. Proverbios capítulo 8, verso 34. Arranca el tema. Proverbios capítulo 8, verso 34. Miren lo que dice. Bendecida es o bendecida la persona que me escucha, el que vela a mis puertas todos los días y espera fuera de mis puertas. Dice en el verso 35, porque el que me encuentra encontrará vida y obtiene el favor de Yahweh, de Dios. Así se define estas letras. Esta traducción es la traducción Kadosh, que es la que define, me gustó un poquito más, porque se apega un poquito a los originales. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español y hay versiones que nos aclaran mucho más y están apegadas a lo que uno está enseñando. Cualquiera de nosotros pensaría inmediatamente que esto estaba hablando de Cristo, que esto estaba hablando del Señor en sí, pero en realidad, mis amados hermanos, para los que están leyendo la Biblia,
Yo no sé si se dieron cuenta a quién se está refiriendo específicamente este texto. Muy bien, a la sabiduría. Correcto. El capítulo 8 completo habla acerca de la sabiduría. Y este capítulo pone como en persona la sabiduría. Yo no voy a entrar en detalles, pero ahí hay algo bien tremendo, porque hay diferentes, no sé cómo llamarle para darme a entender, hay diferentes manifestaciones de sabiduría. Está el espíritu de sabiduría, está la sabiduría humana, está la sabiduría terrenal, está la sabiduría diabólica. Está la palabra. Bueno, hoy vamos a medio conversar un poco acerca de eso. Pero la que estaba hablando en este caso y diciendo, de alguna manera, la persona que siempre está a mi puerta y siempre está atento, vela a mis puertas todos los días, estaba hablando la sabiduría. Entonces encuentra la vida y obtiene el favor de Dios. Estamos hablando de las puertas que conducen al rey. Entonces ¿alguien me podría decir qué puerta hablamos la semana pasada? La justicia. Muy bien, la puerta de justicia. La puerta de justicia. ¿Quiénes eran los que entraban por ahí? Los justos, correcto. Por eso es importante que lleven toda la serie, toda la secuencia. Entonces estuvimos hablando de varias puertas, pero esta tiene que ver específicamente con la sabiduría que viene de parte de Dios. Es interesante cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice en el capítulo 1 de los Efesios, desde el verso 7 en adelante, dice: he orado por ustedes para que el Señor os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Usted está orando específicamente por un espíritu, por una entidad de sabiduría. Es interesante. Entonces, de alguna manera, la sabiduría de Dios se va a manifestar a nuestra vida, y esto es lo que tenemos que estudiar esta noche. ¿Por qué? Porque hoy vamos de alguna manera a tratar de definir y explicar la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene del cielo. Porque la terrenal puede impactar, pero la sabiduría que viene del cielo tiene una autoridad mayor y es impresionante. Y esa es la que nos va a conducir ¿dónde? Al rey. Por eso que hablamos, inclusive es impresionante cuando el apóstol Pablo explica algo increíble en 1 Corintios capítulo 2 y explica y dice: yo no he venido a vosotros, le dice a los corintios, con sabiduría humana, sino he venido con sabiduría de parte de Dios. He venido con ustedes con el poder del Espíritu, para que vuestra fe no descanse en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. O sea, quiere decir que la sabiduría humana puede convencer. El punto sería hasta dónde llega, hasta dónde es efectiva esa sabiduría. Entonces, ¿cuántos estamos interesados en conocer la sabiduría que viene del cielo? Porque esa es la puerta que queremos accesar. Esa es la puerta, queremos estar todos los días a su puerta para poder accesar a donde está nuestro rey. Avancemos. Miren por favor, Job capítulo 28, verso 28, dice así. En el capítulo 28, verso 28 del libro de Job: y dijo al hombre: mira, la verdadera sabiduría consiste en temer al Señor y honrarle, y la inteligencia en apartarse de lo malo. Lo primero que tenemos que comprender para no confundirnos es que el término que se ve ahí, temer, no es el terror o el miedo que nosotros imaginamos. En otras versiones, para los hermanos que les gusta siempre estudiar más versiones, habla acerca del respeto, reverencia.
considerar a Dios por como Él es. O sea, temor de Jehová, temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, dice también Proverbios, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el reconocimiento al Dios Todopoderoso. Entonces, dijo al hombre: mira, la verdadera sabiduría consiste en temer al Señor y honrarle, y la inteligencia es apartarse de lo malo. Entonces, avancemos. En el Salmo 111, verso 10, dice: la sabiduría comienza, por eso dice en otras versiones, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría comienza por respetar al Señor. Y aquí ya estamos entrando a materia. Aquí ya comienza el tema. Los que obedecen sus mandatos o sus mandamientos, ese término mandamiento usted lo puede cambiar por la palabra deseo. El deseo de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú dices, la sabiduría comienza por respetar al Señor, los que obedecen sus deseos, sus mandatos, su voluntad, demuestran que son inteligentes. Me gustó esta versión. Pues la alabanza a Dios permanece para siempre. Entonces, de una u otra manera, no podemos perder de vista a qué se refiere la sabiduría. La sabiduría la vamos a obtener leyendo mucho, sí, también, pero ese es un tipo de sabiduría. La sabiduría es una capacidad que viene de parte de Dios. La sabiduría se busca. Fíjense cómo iniciamos. Es bendecida la gente que espera a mi puerta todos los días, porque ésta recibirá el favor de Dios. Entonces es una puerta que constantemente tenemos que aspirar a estar en ella. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces es importantísimo que nosotros podamos conocer que esa puerta de sabiduría nos va a llevar donde el Señor. Pero no es cualquier sabiduría, es la que viene de Dios, la que viene de lo alto. Y después vamos a ir comprendiendo las otras sabidurías. Pero ¿cómo yo puedo empezar? ¿Cómo yo puedo comprender la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo recibir una revelación de quién es Dios sin primero aprender a respetarlo, a considerarlo en mi vida? Quien considera a Dios en sus caminos, definitivamente Dios hará grandes cosas en él. O sea, no quedará avergonzado. Si Dios me dice arrepiéntete, si Dios me dice pide perdón, si Dios me dice haz esto, si Dios me dice muévete de tal lugar a tal lugar, y si nosotros aprendemos de a poquito a sujetarnos al deseo de Dios, ¿sabes lo que va a ocurrir? Todos tus movimientos van a generar que de alguna manera Dios derrame sabiduría en tu vida. Y esa sabiduría te va a llevar lejos, porque esa sabiduría te hace prosperar hasta aquí en la tierra. Porque una persona sabia, fíjense que uno de los sinónimos de sabiduría, si ustedes lo buscan en Google o lo buscan en los diccionarios, uno de los sinónimos de sabiduría es ser acertado. Es acertar. Es decir, el sabio no da un paso, sino un objetivo. Sus movimientos son estratégicos. Eso es sabiduría. ¿Cómo yo la obtengo? Buscándola, metido en esa puerta. Porque esa sabiduría, ¿a dónde me va a llevar? Al rey. Entonces, ¿cómo yo obtengo esa sabiduría? Primero aprendiendo a respetar a Dios, a considerarlo. Pero ¿en qué momento? En todo momento, no solo en la iglesia, sino que en mi vida misma. Cuando yo respeto, cuando yo considero a Dios, cuando yo pienso en el Señor, no, Señor, esto no te agrada, esto no es correcto, perdóname. Y uno constantemente en el día se va dando cuenta que hay áreas todavía en nuestras vidas que son necesarios rendirlas. Entonces, si hay uno va a comenzar, oh papito, me equivoqué, Señor, perdón, se vale. Porque justo no es perfecto. Justo es el que anhela agradar al Señor.
¿Ya se dieron cuenta que todas las puertas están basadas en la voluntad de Dios? Tiene que ver con cumplir con su deseo. Entonces, la sabiduría está ligada con el hacer la voluntad del Señor. Pero aquí comenzamos a tener problemas, porque rechazar su palabra es perder la sabiduría. Y de eso yo quiero que también conversemos. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos la sabiduría que viene del cielo? Definitivamente. Con esa sabiduría vamos a hacer mejor en todo. Hasta nuestras decisiones van a ser acertadas. Es impresionante. Fíjense que la sabiduría que le ofreció el serpiente a Eva arrancó al hombre, al ser humano, de la verdadera sabiduría. Y después vamos a notar la diferencia, porque es muy notable. Y lamentablemente, miren qué tremendo, porque Dios hizo al hombre un ser inteligente, con capacidades de razón, con capacidades de análisis altísimo, a pesar que nosotros ocupamos un 10%, un 12% de nuestra capacidad total. Algunos expertos determinaron que Einstein y hombres que marcaron la historia supuestamente de la inteligencia, de un nivel racional o de un nivel intelectual un poco mayor o desarrollado, mejor dicho, creo que llegaron a un 13, un 14. Imagínense la capacidad del ser humano a un 100. O sea, es impresionante. Por eso algunos expertos dicen que una persona tiene, la mente tiene poderes. Han visto que a través de la mente tiene tal poder. Yo considero que es así. Ahora, fíjense que ustedes no pueden perder de vista que Jesús era hombre y siendo hombre caminó sobre el agua. Siendo hombre, cuando lo trataron de agarrar, cuando lo iban a agarrar, pasó entre medio y no se dieron cuenta. Era hombre, pero con un nivel muy alto. ¿Saben cómo definen también la Biblia a Adán? A Jesús como el postrer Adán. Ya dije la respuesta. Me trabé. Segundo Adán o postrer Adán. Ustedes cuando leen, Adán tuvo una capacidad tan grande que pudo controlar en su momento, ser juez, dominar todo lo que se movía en el cielo, todo lo que se movía en la tierra y todo lo que se movía en el mar. Ahora la pregunta del millón sería: ¿cómo le puso nombre a todo? Porque él le puso nombre a todo. Porque él fue a supervisar todo. Y la Biblia registra que habían inclusive monstruos marinos. Cuando ustedes leen la palabra original monstruos marinos, en el original dice leviatanes o dragones. ¿Qué película vio? No, sí está en la Biblia. Está en la palabra, aunque ustedes no lo crean. Está ahí. Parece que la palabra es extraordinaria. Cuando uno se adentra a ella, por eso, aun cuando empezamos a recibir una información, como más adelante vamos a ver, lo que Pablo transmitía era una sabiduría que elevaba a los hombres. Y eso es lo que pasa en los cultos. Por eso es tan importante que el tiempo de la palabra pero nos concentremos para recibir esa información que nos va a elevar. Definitivamente. Y eso debe de ocurrir en las iglesias. Por eso que Pablo se preocupaba tanto de los corintios cuando les dijo: he querido darles un alimento sólido, pero su inmadurez, su insensatez, sus envidias, sus discordias no me permiten darles vianda, darles comida sólida, sino que todavía tengo que trataros como a niños. Pero cuando dice tengo que tratarlos como a niños, quiere decir que no eran niños.
Entonces, por eso es tan importante que nosotros, de alguna manera, podamos comprender que esto es sabiduría. Y por eso que hay que ser cuidadosos con el momento de la palabra, que tú no le permitas a nada ni a nadie que te robe la mejor parte. ¿Sí? Que es cuando el Señor nos habla. Deuteronomio capítulo 4 verso 6 dice: deberán ser cuidadosos. Esto me impresiona, porque el Señor le dice esto al pueblo de Israel antes de poseer la tierra. Así que mis amados hermanos que están siendo preparados para un ministerio poderosos aquí presentes, una iglesia que está siendo formada para impactar y para llevar el evangelio a diferentes lugares, para ti es importante que recibas esta palabra. Escucha esto. Esto fue lo que Dios le habló al pueblo de Israel antes de pasar a la tierra prometida. Les dijo: deberán ser cuidadosos en obedecer. ¿De qué manera? Fielmente esta ley. Cambia esa ley, cambia esa palabra por deseo, voluntad, etcétera. Porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento, para que las otras naciones, para que todos digan alrededor de esta ciudad y hablen acerca de estas leyes y digan: realmente esta iglesia, realmente este grupo de hermanos que se reúne los viernes a estudiar la palabra, es gente sabia y inteligente. Es demasiado la diferencia. Se va a notar cuando tú hables, cuando tú tengas conversaciones. Por eso es tan importante que cuando tú vengas los viernes, vengas preparado para recibir. Grabes, escribas, trae tu Biblia, subráyala. ¿Por qué? Porque es mucha la información y nuestra mente no tiene la capacidad para guardar todo. Porque en algún momento Dios te va a enviar a ti para que entregues esta palabra. En algún momento Dios va a provocar una expansión tan grande que van a urgir líderes, hombres, matrimonios que sean enviados para llevar este evangelio. Porque estamos a punto de ver algo glorioso, que ya para mí ya comenzamos a verlo. Entonces, algo que me impresiona es que la prueba, ¿qué va a ser lo que va a evidenciar la sabiduría de este pueblo? La obediencia. Es decir, cuando tú caminas en base a lo que Dios te dice, eso te hace sabio. Y la gente te va a admirar por ello. Por eso que cuando escuchaban a Jesús, recuerden que Jesús fue claro en decir: yo no hablo nada por mí mismo, todo lo que digo lo digo porque mi Padre que está en el cielo fue quien me envió y me lo enseña. Hablo todo lo que mi Padre quiere. ¿Me doy a entender? Fue obediente. Es decir, su obediencia lo llevó a un nivel de sabiduría muy alto. Esto me impresiona. Por eso el que tenga oídos para oír, que escuche. De verdad. Pero fíjense qué interesante. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, cuando Dios nos dice: haz esto, ordena tu vida, haz esto acá, haz esto allá, por supuesto, no por ley, sino que porque lo amamos. Porque estamos hablando de que nos vamos a sujetar a su voluntad por amor. O sea, definitivamente, a medida que tú vas tomando decisiones a favor de Dios y obedeces a sus deseos, tú no eres la misma persona. Escúchame, qué rico y que ojalá siempre sintamos su presencia y nos derramemos y sintamos un fuego aquí adentro. A mí me encanta. A mí me gusta mucho derramar mis lágrimas. Creo que solo lo hago cuando estoy delante del Señor, de verdad. Y uno derrama sus lágrimas y qué rico es, porque no solo te libera, sino que también te hace, es una expresión. Pero muchas veces el obedecer a Dios no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con convicciones. Aunque uno ni lo sienta. ¿Me explico?
Es decir, nosotros debiéramos de llegar a un nivel de decir, si tú lo dices, Señor, yo voy mar adentro, aunque mi lógica diga lo contrario. Si tú lo dices, yo lo hago. Qué tremendo. Su nivel de convicción. Por eso que algo que impactó a Jesús fue un centurión. ¿Se recuerdan del centurión? Que tenía un soldado mal, enfermo. Y llegó, yo te pido que envíes tu palabra. No es necesario que vayas. Solo declara tu palabra y mi siervo se sanará. Entonces Jesús lo quedó mirando y hizo un comentario impresionante. Le dijo a los demás que andaban con él: no he hallado a otro en este lugar con la fe de este. Si el tipo sabía que con que Jesús solo dijera su palabra iba a ocurrir algo. Eso es como, por ejemplo, vemos a un Pedro que dentro de todo el tipo logró caminar sobre el agua. Nadie me puede decir que salió de la barca y se hundió. Sencillo. Solo saquemos conclusiones. Si sale de la barca y camina 1 metro y se hunde, ¿hacia dónde va una persona? Por instinto. Se devuelve a la barca. ¿Y el tipo sabía nadar o no? Era un pescador, era un experto, sabía de tormentas. El tipo sabía. Entonces, cuando se hundió, ¿de quién estaba más cerca? ¿De Jesús o de la barca? De Jesús. Por eso le pidió ayuda a él, ¿o no? Fue por eso. Ahora, no sería especular, pero no sabemos cuánto caminó. Ahora, lo interesante, lo impresionante es que Pedro, cuando estaba en la barca y empiezan a ver y escuchan gritos de Jesús que le dice: soy yo, no teman. Y Pedro, si eres tú, ¿qué le dijo? Di que yo vaya. Es decir, ¿y qué le dijo Jesús? Esa palabra le dio poder. Por eso es que cuando Dios te dice que hagas algo, su palabra que lleva consigo, lleva poder. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Porque si Él lo decreta, es porque ya está hecho. No lo olvides. Por eso la clave es escucharlo. Impresionante. Por eso yo he creído que cuando Dios dice, hazlo, y uno lo hace, es impresionante como Dios abre las puertas. Pero de una manera impresionante. Pero ahora, lo interesante sería aprender a distinguir su voz. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque en realidad no lo vieron claro. Estaban muy lejos. Solo veían la silueta. Porque ellos se asustaron pensando que era un fantasma. Es correcto. Estaba muy oscuro, no sabemos. Lo que sí te puedo decir que se levantó una gran tormenta. Y eso confundió en gran manera a Pedro. Y por eso se hunde el tipo. Se confundió. En el camino dudó, hombre. Por eso que Jesús lo reta y lo regaña o lo reta y le dice, hombre de poca fe. Pucha, hombre, no solo se atrevió a caminar, se estaba casi ahogando y le dicen eso. Pero era porque Dios quería elevar, el Señor lo quería elevar a un nivel mayor. O sea, ahí ¿qué fue lo que le jugó en contra? Sí, pero ¿qué es? Su pensamiento. Su sabiduría humana. Porque él era un pescador y él sí sabía de olas. Y él sabía que esa tormenta no la iba a soportar cualquiera. Le prestó más atención a la tormenta que había ahí
que a Dios. Por eso que es tan importante que cuando nosotros estemos pasando por batallas, no miremos la tormenta, miremos a Jesús. Porque mirando a Jesús no te vas a dar cuenta cómo vas a cruzar la tormenta. Bueno, ahí se pueden sacar muchas enseñanzas. Miren por favor, Jeremías capítulo 8, verso 8, que tiene que ver con la obediencia a su palabra. Pero aquí nos encontramos con un conflicto. Jeremías capítulo 8, verso 8, miren lo que dice. ¿Cómo es que ustedes dicen? Está hablando el Señor por medio de un profeta. Tenemos las enseñanzas del Señor, así que somos sabios. Pero en verdad los escribas mentirosos han distorsionado su significado. Oh, Dios mío. ¿Qué significado de qué? De su palabra. Ahora vamos a entender cómo un hombre, cómo una persona puede malinterpretar el texto de su palabra y leerlo y no encontrarle el verdadero significado de lo que ahí está. Porque eso es muy común. Hay un filtro. ¿Cómo detectar que lo que una persona está predicando? ¿Cómo detectar que lo que una persona está transmitiendo? ¿Cómo detectar que la información que se está trasladando viene de Dios y no es humano? Y que puede ser que... Ahora, la pregunta es, ¿los escribas estaban utilizando la palabra del Señor? ¿Sus enseñanzas? Hay otras versiones que habla de sus estatutos, hay otras versiones que habla de su ley, hay otras versiones que dice de sus mandamientos. Yo quise utilizar esta versión que dice sus enseñanzas, pero en realidad dijeron, tenemos las enseñanzas. Hay una versión que la BLS, el lenguaje sencillo, que dice, voy a parafrasear, dice, ustedes dicen que la palabra que ustedes están entregando está en la Biblia, cuando en realidad no es así, lo que la traduce en un lenguaje sencillo. Entonces miren lo que en el verso 9, por eso, pero esos sabios quedarán en ridículo, acobardados y atrapados. No voy a entrar en detalles. Ellos han rechazado las enseñanzas del Señor. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué sabiduría es esta? Entonces aquí yo necesito tu máxima atención, porque esto ya se empieza a poner un poquito más delicado. Porque la sabiduría es una línea muy fina. Tú de repente puedes encontrarte, y sobre todo cuando uno está en un aeropuerto o en un lugar, te puedes encontrar con un judío, te puedes encontrar con un musulmán, te puedes encontrar con diferentes líneas teológicas, y yo casi te puedo asegurar que cada uno de ellos, si uno no está bien firme, termina creyéndole a cada uno. Entonces, ¿cómo detectar esa sabiduría? Hay un filtro. ¿Cómo yo detecto la sabiduría que viene del cielo con la sabiduría de la tierra? O puede ser que venga una sabiduría de las tinieblas que me haga confundirme. ¿Me van siguiendo? Por eso es tan delicado meterse a la web. Por eso es tan delicado. ¿Por qué? Porque cualquiera tiene acceso, pero las fuentes de información que uno adquiere tienen que ser fuentes muy fidedignas, porque pueden confundir. De repente hay personas que salen con unas cosas, con unas interpretaciones terribles. Y aquí lo que estaba diciendo el Señor, escribas mentirosos, ustedes han distorsionado el significado de mis enseñanzas. ¿Cómo se atreven a decir que son sabios? De mi parte. Podrán ser sabios humanos. Le estoy parafraseando, agregando un poquito.
Pero mi sabiduría no la tienen. ¿Por qué no tienen mi sabiduría? Porque distorsionaron sus enseñanzas, sus deseos. Por eso que en un culto no puede faltar su palabra. Por eso es tan importante que yo pueda conocer su palabra. La palabra es demasiado importante. Por eso que la palabra del Señor es el momento más delicado. Por supuesto, la alabanza es el momento en que nosotros le entregamos al Señor, pero la palabra es el momento en donde nos van a entregar esa sabiduría. Por eso que es tan delicado y probablemente a veces uno pueda hacer hasta cierto modo un poco, no sé si utilizar la palabra exagerado, pero uno es cuidadoso con el altar. Porque realmente habría que analizar el interés o la intención o la motivación de quien esté en el púlpito. Que eso ya solo Dios lo pesa, hombre. Porque yo me he confundido. Así sinceramente me he confundido. Ahora, aquí vamos a notar algo interesante. Miren por favor este caso, impresionante. Ezequiel capítulo 28, verso 17 dice: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. Delante de los reyes te expuse al ridículo. Ustedes saben de quién está hablando este contexto, ¿verdad? Es de Luzbel. Pregunto, ¿tenías sabiduría? Full. Y su sabiduría se corrompió, se pudrió, porque corrompir, lo sinónimo de la palabra corrompir, se pudrió, se afectó, se murió, se destruyó. ¿A causa de qué? De su orgullo. Su hermosura, su esplendor, su capacidad fue su enemigo. Por eso es demasiado tremendo esto. Es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque el don que tú puedas tener, si lo pones al servicio de Dios, dejando a Dios en primer lugar, tu don va a ser protegido. Tu capacidad. Pero si una persona se olvida por un momentito, pero por muy pequeño que sea, y a todos nos pasa, que lo que tenemos proviene de Dios, es una brecha para que el diablo se meta y sentirse orgulloso. Entonces, el orgullo, fíjense qué interesante, y lo hemos hablado un montón de veces. Es que a mí me apasiona hablar de eso. Porque cuando tú, para poder entender todo, tienes que ir al Génesis, tienes que ir a los principios. A mí me impresiona tremendamente la forma en que el serpiente engaña a la mujer diciéndole: sabe Dios que si comes de ese fruto serás como Dios. Y dice, es que es impresionante lo que dice. Ahí dice: y la mujer vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿qué clase de sabiduría? No era el creador el Dios todopoderoso quien los había hecho. No era Dios que les había dado capacidades para sojuzgar la tierra. No había sido Dios el que le había dado la capacidad de poder hacer grandes cosas aquí en la tierra. No era Dios. Entonces, ¿qué sabiduría le mostraron? Por eso tienen sus cosas agregadas, ¿verdad? Pero cuando uno ve películas, de repente uno ve películas para entretenerse un rato, ¿va? Cuando uno ve películas de estos superhéroes y todo el tema, es impresionante porque siempre hablan de una fuente de sabiduría, el mundo oscuro, es siempre el mundo oscuro y el mundo del bien, y siempre como que en eso se tratan todas las películas, ¿va? Pero que siempre como que hay oráculos y fuentes de sabiduría y cosas bien tremendas. Hasta esta película de los Transformers tiene un montón de cosas. En fin. Así que los invito a ver.
Ustedes llevan el... Entonces, volviendo al tema, miren por favor lo que Santiago explica en el capítulo 3, verso 13. Uy, estoy bien en la hora, gracias a Dios. Santiago capítulo 3, verso 13 dice: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente, qué dice? Sabio y entendido, que demuestre su sabiduría con todo lo que sabe. Que demuestre su sabiduría con cuántos libros leyó. Que demuestre su sabiduría de cuántos idiomas maneja. No dice eso. Dice ahí que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con sus buenas obras. ¿Qué dice ahí? El verdadero sabio. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le pasó a Luzbel? ¿Por qué se corrompió su sabiduría? Por su orgullo. ¿Por qué? Es que aquí viene el tema tremendo, porque tenemos que analizarlo. Alguien tiene la Biblia de las Américas de estudio, pero de estudio. Biblia. No en His Word, porque en His Word no está. Nadie lo tiene. ¿No? Sí, ahí está. Si no estoy mal, no está aquí en mi oficina, hombre. No tengo. Siempre manejo una Biblia. No es la de las Américas. Es que es impresionante. ¿Por qué? Porque la Biblia de las Américas, cuando ustedes leen, a causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo, aquí, en esta palabra, por aquí, no sé si es aquí o no sé en qué parte, ustedes van a ver, los que tienen Biblias de estudio, que aparecen letritas chiquititas o números. ¿Sí? Entonces, la Biblia de las Américas de estudio tiene algo extraordinario. Se me olvidó traerles, que no pensé que les iba a mencionar esto. Lo hubiera traído para que ustedes mismos la vieran. ¿Por qué? Porque hay una llamada se llama a ese número. Ese numerito te lleva y tú entre medio de ahí aparece el significado. Y entonces tú vas al verso, al número, y lo que más impresiona es que dice: te llenaron. No dice te llenaste. Te llenaron. Paremos aquí. Y después dice que a causa de la multitud de sus contrataciones, él pecó. Yo no voy a entrar en detalles, aunque la Biblia sí menciona las entidades que sí lo contaminaron. Porque el diablo, la forma en que usó para engañar a Eva fue la misma fórmula que usaron con él. ¿Qué fue lo que le dijeron a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Serás como Dios. Si ustedes analizan Isaías capítulo 14, desde el verso 10 en adelante, ahí expresa el profeta la intención que tuvo Luzbel. Y la intención que tuvo Luzbel fue, dice, me pondré al costado, me elevaré y pondré mi trono. O sea, él sintió que tenía el poder para hacerle un golpe de estado a Dios. Pero alguien se lo hizo ver. Ese es el tema. Alguien le hizo ver a él que era demasiado su poder. Alguien le hizo ver a él que era demasiado. Por eso es tan tremendo y tan delicado las voces que uno escuche. Por eso que es tan delicado, mi amado hermano, de verdad. Ustedes no se imaginan, hermano, cuando uno va a predicar a iglesias grandes, se te acercan personas y te dicen cosas impresionantes. Y te hablan. Entonces uno, si no está bien parado, hermano, si uno no está bien parado, se cree el cuento. De verdad.
Si uno no está bien cimentado, se cree el cuento. Por eso que es una línea tan fina, tan delicada, y por eso que uno de los grandes conflictos, por eso que yo amo y bendigo de verdad, yo estaba hace poco, el doctor Otoniel Ríos Paredes, el apóstol que fundó Ministerios Elim en Guatemala, él decía con una autoridad, y él decía: ¿cuál es tu motivación de estar en un altar? Decía él, pero con una autoridad. Y él explicó la cantidad de apostolitis y apóstoles que se han levantado falsamente. Y un montón de profetas movidos por emociones, porque lo hacen sentir que ellos son los que brillan. Entonces aquí ya estamos entrando a una curva delicada, porque la línea tan fina para saber cuál es la voluntad de Dios, la sabiduría de lo alto y la sabiduría del enemigo, ¿cuál es? ¿Cómo la vamos a distinguir? Ese es el punto, para allá es que vamos. Porque en realidad nos podemos confundir de puerta. ¿Me estoy dando a entender? Porque nosotros queremos estar en la puerta de sabiduría que conduce ¿a quién? Al rey, no a la que conduce a muerte. Pero me puedo equivocar. Luzbel estuvo en el cielo y los tuvieron que sacar. Su sabiduría fue transformada porque su condición lo llevó a eso. Entonces, rápidamente miren por favor, porque esto nos ayuda a entender varias cosas. En el verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos, ambiciones personales en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Miren por favor, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. La que genera ¿qué? Ahí estamos. Soy muy bueno, ¿verdad? Eso sería ese sentimiento. Y eso a lo mejor yo les estoy predicando, pero la palabra me está rebotando a mí, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque uno tiene que cuidarse, y a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para que no nos creamos tanto el cuento, y nos hace ver que somos humanos. Fíjate, por eso le pusieron un aguijón. ¿A quién? A Pablo, así es, para que no se hinchara, porque era demasiado lo que él tenía. Entonces esto es demasiado. Yo creo en que en Cristo Jesús una persona puede evolucionar de una manera impresionante. O sea, ¿cómo controlar a alguien? Porque yo soy de los que creo que de alguna manera en Cristo Jesús se puede trascender. Yo lo creo y yo lo estoy aprendiendo a vivir. Yo le doy gloria y honra al Señor. Me falta un montón, tengo un montón de debilidades, pero el Señor sabe que mi gran deseo es evolucionar, vencer áreas de mi vida para poder avanzar. ¿Por qué? Porque anhelo una estatura. Mientras yo esté aquí en la tierra, tengo la oportunidad para ir venciendo. Mi peor enemigo es yo. Ese es nuestro peor enemigo. Y entonces miren por favor, los celos amargos, las ambiciones personales que nacen, ¿dónde nacen? En el corazón. A veces ni lo dice, pero están ahí adentro. Hay una intención extraña, hay una mala intención. No seáis arrogantes de alguna manera y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Hay que paremos aquí. Esto es tremendo. Yo estoy entregando una medicina preventiva, pero probablemente muchos pastores, y espero que sea así, tengan la oportunidad de también ver esta predicación, porque esto nos confronta a nosotros.
Porque hay una condición de sabiduría que nosotros debemos aprender a conocer cuando es terrenal. ¿Y sabes dónde está el punto? Las motivaciones es donde uno tiene que analizarse. ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que uno espera? Fíjense que esto es literalmente, amados hermanos, yo lo que creo que esto consiste en morir. De verdad. Pero morir, literalmente. A que ya no te afecten cosas. De verdad, es que es tremendo. Yo he visto en mis años pelear a líderes por el púlpito. Enojarse porque no son tomados en cuenta. No estoy hablando de aquí porque esta es una iglesia que está para mí comenzando. Pero yo vengo de iglesias de años en donde hay ambiciones personales. ¿Y saben algo? Las ambiciones personales, si no son ministradas, te va a hacer estrago en el camino. ¿Se recuerdan? Lo hemos predicado aquí de Simón el Mago. ¿Te recuerdas cuál era la intención primaria de Simón el Mago? Ser un gran personaje. Lo hemos estudiado aquí. Esa era su motivación. Ser un gran personaje. Y como quería ser un gran personaje, hacía magia. Y todo el mundo pensaba que era el poder de Dios. Tenía un montón de seguidores. Le iba bien. Tenía una iglesia bien bonita. Tenía harta juventud. Y de todo. Pequeños y grandes dice que iban. Hasta que apareció Felipe. Y Felipe le movió el piso. Y se le empezó a ir la gente. Pero como él fue astuto, dijo, únete. Y se unió. Y se fue a sentar en primera fila a la iglesia de Felipe. Léanlo. El libro de los Hechos. Se fue a sentar a la primera fila y no solo se sentó en primera fila, se bautizó. Y estaba en primera fila y recibía a todos los discipulados. Así que todos los que se sientan en primera fila, Padre bendito, no. Entonces, fíjate, se bautizó. Pero ¿cuál era su deseo? Ser un gran personaje. Paremos. Cualquiera diría, este se está congregando, este se bautizó, ¿sí? Este está metido con Dios, este levanta sus manos, este tipo es espiritual. Cualquiera, ¿o no? Y engañó a todo el mundo. Y su intención no se evidenció hasta que apareció un poder muy fuerte. Y eso yo lo he visto, hermano, en mi vida. Todo normal, quietecito. Llegaron los apóstoles a supervisar la iglesia y el mover que había generado Felipe. Cuando llegan los apóstoles y vienen los apóstoles y dijeron, no, aquí hace falta algo. Necesitamos impartir al Espíritu Santo. Así es. Y empezaron a impartir el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lengua. Comenzaron a desatarse los dones. Ay, Dios, adivinen qué pasó. Simón el Mago le brotó su intención. Se acerca Pedro. ¿Quién se acerca más encima? Se acerca Pedro y le dice, Pedro, ¿cuánto vale el don que tú tienes? Fíjate. Y Pedro le dice, guárdate tu dinero, que perezcas tú y tu dinero. Vete de aquí. Lo echó. Se evidenció su verdadera intención. Pero ¿en qué momento? Cuando estaba la gloria. Cuando había poder. Se evidenció su verdadero.
Eso es tremendo. Él lo que tendría que haber dicho, no solamente haberse bautizado, no solamente haber estado en el discipulado. Él necesitaba ministrarse y haberle dicho a Felipe: por favor, ora por mí, porque tengo celos de ti. Tengo envidia. Yo siempre he querido ser un líder y no me ha ido bien. Qué lindo hubiera sido, ¿verdad? Lo hubieran ministrado. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera sido como los que andan hoy en día ofreciendo ministerio a medio mundo? Andaría en jet privado. Qué rico. Por eso ahora vienen un montón, por eso hay un montón de evangelistas que andan en una condición impartiendo, claro, imparten su poder, imparten su gracia, y la gente va de darles. A mí me impresiona lo que se mueve aquí en Chile. A mí me impresiona la cantidad de iglesias que están bajo la cobertura de esta gente. Aquí en Chile, iglesias pobres, sencillas, y enviando toda su platita al extranjero, a las tremendas iglesias que solo que están buscando un interés y les imparten el poder por causa. Pacta por tu milagro. Eso es invalidar la obra de Jesús. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Y Pedro y Juan, cuando fueron a la sinagoga, al templo, donde estaba la puerta llamada la Hermosa, era la puerta que se llamaba así. Y cuando fueron y entraron, le dijeron: no tenemos ni oro o plata. Esto no se trata de dinero. Esto no se trata de pactos. Esto no se trata de siembras. Porque tú, si tú vas a sembrar, si tú vas a ofrendar, si tú vas a diezmar, no es porque tú estás haciendo un trato, un trueque con Dios. Porque eso no es justo. Es porque tú le reconoces a Él. Y como honra, tú lo haces. Eso es tremendo. Lamentablemente nuestra tierra está llena de un montón de gente. ¿Saben por qué? Porque no tienen identidad doctrinal. Ese es el problema. Y gracias a Dios esta casa tiene identidad doctrinal. Eso es una gran bendición. Porque cuando no hay doctrina, por eso la Biblia lo dice. Ahora usted va amarrando toda la enseñanza de lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 4 verso 11. Por eso he dejado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de que sean capacitados los santos para la obra del ministerio, para que alcance la estatura del varón perfecto, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. ¿Por qué? Por todo viento de doctrina. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso que una iglesia necesita los viernes de estudio. Necesita palabra. Y los que amamos la palabra vamos a crecer. Cuando te escuchen las personas hablar, van a ver sabiduría en ti. Verso 17. Estoy llegando a la curva final. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, sin vacilación, sin hipocresías. La verdadera sabiduría está llena de misericordia. Es decir, si yo uso mi capacidad, si yo uso mi condición, es como que yo me sentara y obviamente yo tengo más años, tal vez estudiando, y que yo me siente y ponga a predicar a algún hermano y yo y me ría y yo me mofe porque alguien está predicando y se equivocó. La verdadera sabiduría es pacífica, es amable, es sabia, está llena de compasión, está llena de comprensión. No hace sentir mal a las personas, no tiene celos, no tiene envidia. Esa es la verdadera sabiduría que viene del cielo, que entiende a las personas, que por amor las aconseja.
Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la que nosotros necesitamos. ¿Cuánto decimos amén? Ahora, estoy terminando con esto precioso. 1 Corintios capítulo 2 verso 6 dice: no obstante, el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que son ¿qué? Paremos aquí. Paremos aquí. Esta es otra sabiduría. Hablamos sabiduría entre los que son maduros, no la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo. Dice, leo, no la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que desaparecerán o desaparecen. Verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios. Yo aquí necesito parar, porque aquí quiero en la curva final terminar con este punto. Pablo está hablando que esta sabiduría no se puede impartir en cualquier lugar. Esta sabiduría, ¿con quiénes se imparte? Léanlo por favor, ¿con quiénes? Con los maduros. Es decir, los que no andan en chisme, los que no andan en esto, es maduro. Ni celos, etcétera. Dice, sino que hablando de Dios, mantenida en secreto, la cual estuvo ¿qué? Oculta. ¿Qué estuvo oculto? Así es. Es otro tipo de sabiduría. Pero Dios la predeterminó desde antes de las edades para gloria nuestra. Entonces paremos aquí. O sea, quiere decir que sí, Dios tiene guardada un nivel de sabiduría muy alta para nosotros. Esta no se adquiere porque, perdón, es que hay algo que no puedes perder de vista. Aquí está hablando, no obstante hablamos sabiduría entre los que son maduros, no la sabiduría de este mundo ni de los gobernantes, los que tienen deseos personales de poder. Ambición personal se evidencia en su orgullo. Eso es lo que estamos hablando. Sin embargo, la sabiduría que viene del cielo está llena de misericordia. Pero es una sabiduría de poder que te lleva a un nivel intelectual muy elevadísimo. O sea, para mí, una persona que empieza a estudiar la palabra y empieza a abrir su mente a la palabra, su nivel intelectual crece. De verdad. Es decir, si tú me permites decir, arrancarme un poquito con los tarros, o sea, quiere decir una pensada mía. Creo que a la medida que venimos a los cultos, recibimos la palabra y esta clase, y empezamos a recibir lo que Dios ya determinó, nuestro nivel intelectual tendría que crecer. De verdad. Tus niveles de razonamiento son otros. Vas a empezar a ver la vida de otra manera. Los negocios, tu negocio, tu casa, tu familia, de otra forma. ¿Sabes por qué? Porque estás recibiendo una sabiduría que viene del cielo. De verdad. Y por eso yo oro para que Dios traiga esa sabiduría a todos los jóvenes. Y que nomás salgan de sus lugares de estudio, sus universidades. Dios les abra puertas sobrenaturales y que le crean al Señor por lo que Dios va a hacer a través de ustedes. Es decir, es un nivel, es una capacidad. A mí me ocurrió. Yo era una persona, yo siempre lo defino así. Yo estoy seguro y algún día Dios me lo va a permitir. A mí me gustaría y no lo he hecho por cuestión a veces de tiempo y porque tal vez necesito programarme. Pero a mí me gustaría un día como una bendición de Dios tener a mis profesores que tuve aquí, que tengo la bendición todavía de vivir en Cauquenes y que varios de ellos están vivos. Traerlos aquí. De verdad.
¿Saben por qué? Porque yo me he dado cuenta que en Cristo Jesús tus neuronas, tus capacidades, todo se desarrolla. Cuando yo estaba en el colegio, yo ni siquiera podía disertar. No podía. Leer en público era lo peor para mí, aunque ustedes no lo crean. Para mí era un suplicio. La primera vez que prediqué 5 minutos. Y mi pastor me dijo, dedícate a la música, me dijo. Así me dijo. Pero cuando tú te empiezas a meter, y aquí estamos entre hermanos que estamos todos aprendiendo, pero a veces Dios me ha llevado a lugares en donde yo admiro un lugar en Guatemala, una iglesia, de un pastor que toda la vida estuvo al lado del doctor Otoniel Ríos Paredes. Toda la vida. Fue el que escribió los Espigandos y todas las bases doctrinales del IM. Y él es uno de los primeros que me invita a predicar a su iglesia. Y para mí es tremendo pararme en ese púlpito, porque yo sé el tipo de gente que me está escuchando. Son los contemporáneos de cuando el hermano Fernando Ortiz comenzó. O sea, son los mismos. Personas ahí que tienen más años incluso. Pero cuando Dios te da una capacidad, porque Dios capacita. Entonces, pero sabes, si yo pudiera definir dónde está el secreto, es en el amor a la palabra. Creo que ahí está todo. Amar la palabra, vibrar con la palabra, sentirla aquí adentro. Cuando yo la leo y siento algo profundo aquí. Eso es cuando tú la estás recibiendo. Y esa sabiduría viene de parte de Dios. ¿Cómo parte esa sabiduría? Respetándolo. Cuando tú respetas a Dios, cuando tú consideras a Dios en tus caminos, en cada detalle de tu vida, en cada momento, en cada instante reconoces a Dios, porque partimos diciendo que la sabiduría consiste en respetar a Dios. Entonces, cuando tú decides venir a hacerle culto, cuando tú decides apartar tu tiempo para alabarle y adorarle, por eso Dios te bendice y te entrega una palabra. Pero tenemos que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado y que mi corazón sea guardado siempre. ¿Por qué? Porque yo creo que esto está recién comenzando. De verdad. Siento que esto se va a expandir en todo Chile. Yo siempre lo he creído. Siempre lo he creído. Y yo no tengo que andar preocupado, andar promocionando nada. Dios ha sido el que promociona. Por eso es que es tremendo. Y me quedo con este texto para finalizar. Eclesiastés capítulo 7 verso 19 dice: una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de 10 gobernantes. Yo prefiero ser un hombre sabio y no un gobernante. Prefiero eso. Eso es algo que he ido aprendiendo a medida del tiempo. Es algo que proviene de Dios. No necesitamos imponer nuestra fuerza, solamente ser sabios es lo que va a generar la autoridad. Tenemos un Dios maravilloso que no nos escogió por nuestras capacidades, sino por lo grande de su misericordia. Puedo sentir en este momento la presencia de Dios aquí. Yo percibo una fuente de sabiduría en este lugar. Y anhelo con todo mi corazón que tú la puedas recibir. Anhelo con todo mi corazón que puedas recibir de parte de Dios
tu mente sea abierta para que nuestra mente pueda comprender la diferencia entre la sabiduría que viene del cielo. Es que no incluye orgullo, incluye humildad. Eso es sabiduría, pero no fingida, sino tú lo ves, tú lo sientes de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No necesitas mostrar quién eres. Dios se ocupará en mostrarte. Por eso que es tan importante que podamos recibir de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Si usted pudiera, póngase de pie. Estamos terminando esta noche, este tiempo. Oh, aleluya. Oh Dios Todopoderoso, enséñanos tu palabra. Dios Todopoderoso, se puede percibir tu presencia en esta casa. Guarda nuestro corazón de orgullo. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida de toda condición humana. Por favor, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Te entrego mi corazón. No permitas nunca que se enorgullezca. Si tú deseas pedir, pide por ti ahí donde estás, porque Dios te va a llevar a un nivel mayor. Dios te va a capacitar de sabiduría para que logres cosas. Pero cuando lo hayas logrado, cuando hayas crecido, por favor no olvides que todo lo que tenemos proviene de Dios, proviene de Él. Guardemos nuestras vidas de orgullos, que podamos comprender que todo lo que tenemos o lleguemos a tener ha sido Dios quien nos lo ha dado. Aún Él nos ha capacitado para poder impartir este mensaje de sabiduría, este mensaje en el nombre de Jesús. Ese es el deseo de nuestro corazón. Honrarte a ti. Sí, Señor. Con todo mi ser, te adoro a ti. Oh, que podamos sentir lo que estamos cantando con todas mis fuerzas. Todas mis fuerzas. Sí, te alabaré. Yo te alabaré. Mi adoración eres tú. Eres tú. Eres tú. Hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser. Sí, Señor. Te doy mi corazón. Mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí. Por favor, Dios, haz tu obra. Haz tu doy mi corazón. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti. En cada palpitar. Mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra. En mí. Hoy te rindo mi ser.
te doy mi corazón. Oh, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo Mi ser, te doy mi corazón. Si yo vivo para ti. en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Oh, haz tu obra en mí, Jesús. Lo cantamos la última vez con todo nuestro corazón. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, solo eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, solo a ti, Jesús. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Por favor, haz tu obra en mi vida. Obra en nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que logremos dimensionar esto tan grande que tú has hecho para nosotros. Esta noche te pido con todo mi corazón que podamos tener, Señor, la capacidad de comprender estos misterios, tu palabra, que se pueda anidar en nuestros corazones y podamos dar frutos abundantes para que de alguna manera se evidencie tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Asimismo, papito, te pido bendigas al dador alegre, las ofrendas, los